iniciar la mesa que se llama Animales y Magia. En primer lugar vamos a escuchar a Paola Samuel Topete, quien nos va a hablar de la serpiente femenina en los libros de caballerías, doncellas, magas, encantamientos y metamorfosis. Ella es de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. La figura de la mujer serpiente recorre imágenes y textos de diversas tradiciones o épocas. Mesopotamia, por ejemplo, representaba sus primeras diosas con figuras serpentinas. El poema épico babilónico Enuma Elish contaba la historia de la divinidad Tiamat, a quien se dibujaba como mujer serpiente unida al elemento acuático, y la antigüedad grecolatina tenía su mejor representación en Equipo, monstruo híbrido con cuerpo de serpiente, y Lamia, ser híbrido mitad serpiente, cuya imagen femenina se encontraba en los pechos y en la cabeza. Durante la Edad Media, la representación de la figura serpentina se retomó en numerosos manuscritos iluminados, en los que incluso se pintaba el demonio tentador de Eva en el paraíso como una serpiente con cabeza de mujer. La literatura medieval también fue prolífica en esta clase de tema. El de Nugis Curialium de Walter de Mapp contaba la historia de una bella mujer que se casaba con un mortal, Eno el Dientón, y que se convertía en dragón cada vez que se bañaba. Los textos de Geoffroy de Auxerre y Gervasius de Tilbury tenían como protagonistas a bellas doncellas que, al ser vistas desnudas mientras se bañaban, desaparecían transformadas en serpientes a través del agua. Además de estos textos, una de las obras medievales que más contribuyó con la imagen literaria de la mujer serpiente fue la obra de Melusina, de Jean Derac, cuya influencia se comprueba con los numerosos manuscritos que tuvo, una veintena entre los siglos XV y XVI, las traducciones o adaptaciones hispánicas como la historia de la linda Melusina y su influencia en leyendas como la de los señores de Vizcaya, que relatan los orígenes míticos del señorío de Vizcaya. En la literatura caballeresca también hay algunos ejemplos representativos, como el de Tirano Blanc, que contiene la historia del dragón doncella con la que se encuentra el caballero Espertius en la isla de Lango, o el Orlando enamorado, cuya mujer serpiente se encuentra en una tumba que abre el héroe Grandimarte. Siguiendo la tradición, los libros de caballerías hispánicos también recurrieron a la imagen de la mujer serpiente, pero introdujeron variaciones en las que esta figura se vinculaba más con las doncellas de los caballeros o sus magas protectoras. Asimismo, una sierpe femenina podía ser una criatura que tomaba la forma de dragón o serpiente completamente, o que conservaba algunos rasgos humanos, como la cabeza de doncella, y que se encontraba en lugares vinculados con el agua o lo subterráneo, pozos, fuentes o cuevas, desde donde encontraba al caballero para introducirlo a su espacio monstruoso. Así sucede en El Espejo, donde el caballero descubre al engendro serpentino en la fuente de los salvajes, o en El Amadís de Grecia, donde la doncella esclariana se transforma en serpiente al beber de una fuente, incluso se baña una vez que se ha metamorfoseado. La princesa esclariana, pareciéndole muy hermosa el agua, habiendo sed, púsose de pechos a beber en la fuente. Como el primer trago bebió, tornóse la más esquiva y espantable serpiente que jamás se vio, y lanzóse luego en la fuente. Cabe decir que en la construcción de la imagen serpentina de los libros de caballerías se introduce el motivo o la causa por la que este ser existe, y generalmente hay una historia contada por la propia protagonista de la metamorfosis, en la que se destaca el encantamiento que sufrió o el uso de la magia cuando se trata de una metamorfosis serpentina voluntaria. El relato se encadena con otras aventuras o termina aquella que empezó el caballero al entrar por los espacios que pertenecen a estas mujeres. Lo significativo de las dos causas de la figura serpentina, encantamiento y metamorfosis voluntaria, es que el primero únicamente está reservado para las doncellas y el segundo para las magas, aunque con una excepción, la de la sabia Palingea, que aunque se transforma en serpiente cuando quiere, es como consecuencia del encantamiento que su tía Paropunisa le impuso para salvarle la vida. Aunado a esto, la transformación de las doncellas en mujeres serpientes por encantamiento puede ser consecuencia de un castigo o un ocultamiento de identidad. Briseña, por ejemplo, es una mujer transformada por las artes mágicas de Circea, quien al ver la crueldad con la que trató a su amado,
le impuso el castigo de la transformación serpentina. Algo significativo en las metamorfosis de este episodio es su colectividad, pues no solo se le impone a Briseña, sino a todas las doncellas y caballeros que beben del agua de la fuente. Y te pondré en gran parte donde doncella ni caballero venga, que no mude su figura por seña de tan gran crueldad que en ti obo, hasta que con salir esta espada, que yo en ti pondré, tornen a su semejanza. La metamorfosis serpentina colectiva de este episodio le sirve a Feliciano de Silva para crear el espacio maravilloso en el que se desarrollará la aventura del caballero, en la que incluso el discurso profético, unido a la prueba caballeresca, se relaciona con la serpiente. A nadie es otorgada la entrada de las serpentinas doncellas, hasta que venga aquel que en bondad de armas pase a todos los que en su tiempo fueren. Y el que no sabe gozar de tal atrevimiento, no pruebe la aventura, que Cirfea, reina de Árgenes, lo amonesta y amenaza con temerosa cárcel de encantamiento. Así, la metamorfosis determina la acción en el relato, sirve para enfatizar la figura del caballero y consolida su relación amorosa, porque el héroe envía como presente testimonial de la hazaña a todos los hombres y mujeres que desencantó, una vez que ha terminado la aventura. Con este presente, Feliciano cierra una secuencia narrativa que había comenzado muchos capítulos anteriores con el encantamiento de Esclariano. Otra obra que recurre al encantamiento simultáneo es El espejo, donde la transformación es para castigar a dos amantes, Pinarda y Lucende, a quienes se da una penitencia diferente. La doncella es transformada en mujer serpiente y el caballero es condenado a padecer un fuego eterno que lo atormenta. Algo significativo es que la metamorfosis serpentina nuevamente se plantea como marco para la aventura reservada al caballero protagonista. Nadie más que él puede deshacer el encantamiento que pesa sobre los amantes. Una transformación serpentina significativa, por las circunstancias que la provocaron, sería la de la doncella del Primaleón, pues aunque el tema del castigo sigue presente como resorte para el encantamiento, en este caso no es para la mujer, sino para su madre y hermanos que se rehusaron a darle en matrimonio a un hombre vil y experto en las artes mágicas. Es precisamente por esta negación que este personaje transforma a la doncella en serpiente. En esta condición, su familia no podrá reconocerla y el hombre puede huir con ella sin que nadie lo note. Lo significativo es que, a diferencia de las otras historias, esta mujer no está consciente de su figura de serpiente, que para los demás es clara. En el diálogo que establece con el caballero, incluso señala su condición femenina y se hace evidente el desconocimiento de su otra figura. Mi señor, dijo ella, yo no soy sierpe, mas soy doncella, la más malandante que hay en el mundo, que he sufrido la mayor cuita que jamás otro sufrió en estar en poder de este falso contra mi voluntad. Ahora me maravillo más que pastají, dijo Recindos, si sois persona humana, ¿cómo parecéis sierpe? Eso no sé yo, dijo la doncella, que yo a mí misma no parezco tal, y en sí era verdad que ella no pensaba que lo parecía. El encierro a la clausura es pieza importante en este tipo de encantamiento, porque no solo se relaciona con el espacio, sino con el cuerpo de aquellos que han sido metamorfoseados y que están doblemente atrapados. Ninguno de ellos olvida su condición anterior, lo que se percibe como un eco del pasaje de la Odisea, en el que Circe transforma en cerdos a los hombres. Pero la transformación serpentina como consecuencia de un castigo es un tema que ya se encontraba en la Melusina de Jean d'Arras, porque esta mujer fue condenada a transformarse en serpiente todos los sábados, precisamente como un castigo a la conducta que tuvo con su padre. Sin embargo, aunque el tema no es innovador, el contexto en el que se introduce la metamorfosis y la función de esta dentro del relato sí es una aportación que hicieron al tópico los autores de los libros de caballerías. Otro tipo de metamorfosis serpentina por encantamiento es el de la maga Palingea, de Cirongilio de Tracia, quien es transformada por las artes mágicas de su tía. En este relato hay diversas variaciones del tópico que se relacionan con la figura de la maga, pues aunque la metamorfosis es consecuencia de un encantamiento como en las historias anteriores, puede ser controlada a voluntad. Aunado a esto, la transformación impide la muerte de esta mujer porque elimina la posibilidad de que su padre la reconozca en su figura de serpiente.
podría decirse que la metamorfosis serpentina es el disfraz de la maga. El uso del disfraz como una herramienta para ocultar la identidad no es algo extraño en los libros de caballerías. El recurso es muy eficiente cuando el héroe lo utiliza para desdoblar su personalidad y enfrentarse a situaciones tanto amorosas como bélicas. Las damas de los caballeros también acuden al disfraz para esconder su verdadera identidad o incluso su género. En el Cirolingio, la maga usa este recurso con la figura de un monstruo. Adoptar la figura serpentina le permite desaparecer de la vista de su padre y continuar con su función de maga protectora del héroe. Es significativo que el uso del disfraz serpentino se reserve únicamente para los personajes vinculados con la magia, porque entre sus atributos mágicos se encuentra la habilidad de metamorfosearse. Finalmente, también es importante señalar que el disfraz serpentino muchas veces se asocia con un personaje específico, como es el caso de Urganda, quien recurre con frecuencia a este tipo de recurso. Además del encantamiento, la metamorfosis voluntaria es otro recurso ampliamente utilizado, pues muchas son las magas que en los libros de caballerías se transforman en serpientes por diversos motivos que se relacionan con la protección del héroe, el entretenimiento cortesano o el deseo de hacer daño al caballero. En el primer caso, por ejemplo, se encuentra la maga hipermea del Oligante, quien se convierte en serpiente para luchar contra la maga Cerisa, cuya intención es dañar al caballero protagonista y a otros hombres tan dignos como él. Ambas magas en este episodio utilizan su poder de metamorfosis, pero la figura serpentina se une a la magia blanca, mientras que la magia negra utiliza un vestiglo para su transformación. La narración en la que se involucran las metamorfosis es muy amplia y se describe con una serie de elementos que refuerzan la batalla sobrenatural que están sosteniendo las magas. Entre ellos se encuentran el tiempo de duración de la lucha, anduvieron más de 3 horas, anduvieron en su contienda y por fin hasta cerca de la mañana, o la naturaleza indómita que marca la batalla casi apocalíptica, de la que al final sale vencedora la serpiente. La transformación serpentina es un recurso indispensable para el entramado narrativo, pero también resuelve la lucha continua entre el bien y el mal que se plantea en el Oligante. Además, este tipo de episodios espectaculares contribuyen con la función lúdica de la obra de Torquemada, pues la batalla entre ambos monstruos es muy espectacular. La metamorfosis unida a la magia también se muestra en el caso de la sabia Norcas del Platir, quien transformada en serpiente lucha con el héroe. La batalla, aunque desigual por la condición de las sabias, termina con una victoria para el caballero gracias al escudo mágico que porta. Lo significativo de este episodio es que justo en el momento climático en el que el monstruo está a punto de perder la vida, dirige unas palabras a Platir, quien se asombra por la capacidad de habla que tiene la serpiente. Este rasgo ya había aparecido en el Primaleón con la doncella serpiente, pero en este caso, el lenguaje impide la muerte de la sabia Norcas y trae como consecuencia su lealtad hacia el héroe y el gobierno de la ínsula de la Sierpe. Aunque en este episodio el modelo es casi idéntico al del libro de Primaleón, la diferencia radica en que este personaje ya no es una doncella, sino una maga, y posee el control de la metamorfosis. Junto con esta serie de cambios voluntarios, se encuentran también las de Urganda, que en este caso son más significativos porque se utilizan como un entretenimiento cortesano y tienen un carácter espectacular en el que se involucra la teatralidad, que, como explica Susana Hauck, otorga a la representación un carácter metapoético que influye decisivamente en la estructura de la obra. Rasgo que puede comprobarse en el uso de arquitecturas maravillosas, la nave serpiente de la Amadís, o el nombre de los protagonistas, en los que también se integra el elemento serpentino que pertenece a Urganda. Un rasgo que apoya la espectacularidad de las apariciones de la maga como sierpe femenina es el punto de la narración en el que se introducen. Generalmente los caballeros están reunidos en la corte y sucede el prodigio. Se describe el miedo y la extrañeza que provoca esta aparición y al final todo vuelve a la normalidad. Aunado a esto, en muchos de estos espectáculos teatrales, la figura de Urganda ya se vincula con la aparición serpentina. Puede decirse que las metamorfosis serpentinas voluntarias avanzan con el género y en muchos casos su función se ha desplazado al mero entretenimiento o espectáculo, sin olvidar que muchas de ellas se introducen como un elemento esencial para el desarrollo de las acciones relacionadas con la prueba heroica.
Lo significativo es que tantos autores recurran a este tipo de figura para crear el marco de la acción. La utilización del motivo de la metamorfosis serpentina es tan popular que incluso en algunos libros, sobre todo los de la segunda mitad del siglo XVI, se introduce recurriendo a la variación del género del personaje, que ya no es femenino sino masculino. Junto con las causas por las que existe la mujer serpiente, otro elemento importante es su construcción física, cuyo modelo bien establecido se ajusta a los mismos patrones y que, como señala Marín Pina, se convierte en un praexercitamenta obligado para los autores siempre que dan entrada en sus libros a estos prodigios. Aunque es cierto que en las novelas de caballerías las descripciones se apoyan en un mismo esquema, puede decirse también que cada autor introduce dentro de su relato ligeras variaciones o rasgos físicos que desea enfatizar en la construcción narrativa de la imagen. Por ejemplo, en el caso de la sierpe femenina, la mayoría de las descripciones ponen especial cuidado en el sentido auditivo, porque es lo primero que los caballeros perciben en la lejanía. En el Amadís, el autor dice: daba los roncos y silbos tan fuertes y tan espantables que no parecía sino que la mar se quería hundir. Y en el Platir, la sierpe venía con el mayor ruido del mundo, echando los mayores bufidos. Describir de esta manera el sonido es importante porque muchas veces el espacio en donde se encuentra la serpiente femenina tiene como principal característica la oscuridad o poca visibilidad. Por ello, es necesario que la descripción en muchos casos comience con el sonido. Además, a través de ella el lector puede situarse en el mismo lugar que el caballero, porque lo primero que conoce del monstruo es este sonido. Después de la experiencia auditiva, otro elemento muy importante se encuentra en la descripción de los ojos, que los autores relacionan con la oscuridad del lugar, pues en muchos casos se describen como hachas iluminadas, antorchas o grandes llamas de fuego que iluminan la cueva en la que se encuentran. Además de los ojos, otro elemento son las alas que poseen casi todas estas sierpes, pues los autores remarcan su tamaño, la imagen y el sonido que se crea en el agua con su movimiento. Esto es significativo porque el ruido del agua se une con el que sale de sus silbos y contribuye en la creación de una atmósfera doblemente terrorífica en la descripción. Además, la mayoría de los autores también optaron por describir a sus sierpes con un tamaño inmenso, lo que provoca que la lucha entre el héroe y el monstruo sea algo digno de alabarse. Finalmente, también es significativo que en muchas de las descripciones se encuentra un elemento marcadamente femenino que en muchas obras se relaciona con los gritos de mujer que emiten. Aunque en El espejo, el autor optó por imprimirle a su descripción un elemento más literal de la constitución femenina y le agregó el cabello y la cara de doncella. Tenía el cuerpo muy horrible y espantosa vista y rostro de doncella, con los cabellos largos que llegaban hasta medio cuerpo. Los autores ocupan muchas líneas para describir a sus sierpes, porque es a través de esta descripción que las individualizan. Mientras más detalles se introduzcan, más real será el engendro que se pinta en la mente. Asimismo, la hazaña del caballero siempre está proporcionada con la dimensión del monstruo, por lo que es necesario que cuando se introduzca en el relato a la mujer serpiente, ésta tenga elementos relacionados con la fuerza y el tamaño, pues el caballero en algunas ocasiones se enfrentará a ellas para romper su encantamiento. Como conclusión, cabe decir que el uso de la metamorfosis serpentina en los libros de caballerías le sirve a los autores para crear el marco narrativo de la aventura caballeresca y vincula la lucha del héroe con lo femenino. La mujer es una parte integrante de esta construcción y en lugar de ser un personaje pasivo, como sucede en la mayoría de los casos con las doncellas domadas de los caballeros, transformada en serpiente, puede enfrentarse en igualdad de condiciones al caballero, quien al luchar con la serpiente consolida su figura heroica. Además, la imagen serpentina contrapone lo femenino con lo masculino y el equilibrio se restaura cuando el hombre ha vencido a la mujer monstruosa, muchas veces con una escena de clara sumisión que se enfatiza con objetos como las correas que se amarran alrededor de las sierpes para volverlas a su naturaleza humana. Pero lo más significativo de la figura serpentina es que en la mayoría de las obras comienza a ser un personaje asociado con la imagen de las magas protectoras de los héroes y por tanto es un elemento positivo que se contrapone con las metamorfosis utilizadas por los personajes mágicos asociados con el mal, en las que se recurre más al uso de vestirlos u otro tipo de monstruos. Finalmente,
puede decirse que la serpiente femenina en los libros de caballería sigue ahí, amonestando, creando el ambiente perfecto para que el caballero restaure el orden y virtudes como la lealtad, la generosidad y el temor a Dios. Pero también es un ser creado para el entretenimiento presente en estas obras. Al final, con su figura nos muestra que cada uno en el interior lleva una colección de monstruos dispuesta a salir cuando la imaginación toca la puerta. Gracias. A continuación veremos otro tema no menos importante, ante la voz de Alfonso Padrón Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará de los ingredientes animales en los hechizos medievales, el caso de la Celestina. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Solo quiero decir que dedico esta ponencia a mi padre. Pues bueno, empecemos. Dentro de los arquetipos que la literatura española dio al mundo de las letras, junto con el Don Juan y el Caballero Andante, Don Quijote, y si seguimos al doctor Lope Blanche, también está el Cid. El de la Celestina o Alcahuete, perfeccionado por Fernando de Rojas a partir de la Trotaconventos de la Cipreste de Ita. Sin embargo, antes de ser una intermediaria entre los tragicocómicos amantes Calixto y Melibea, Celestina es sobre todo y reconocida por todos como una bruja y hechicera, capaz de remendar virgos y doblegar voluntades con la filocápsula, como bien lo confirma Sempronio al decir en el primer acto: días hay grandes que conozco, en fin de esta vecindad, una vieja barbuda que se dice Celestina, hechicera, astuta, sagaz en cuantas maldades hay. Entiendo que pasan de 5,000 virgos los que se han hecho y deshecho por su autoridad en esta ciudad. A las duras peñas promoverá y provocará a luxuria si quiere. Ahora bien, aun cuando ella puede llevar a cabo pactos satánicos, con los cuales logra aparentemente tener a su servicio a los demonios e inclusive al mismo Satanás, digo aparentemente, puesto que la magia demoníaca estaba considerada en la Edad Media como una burla por parte de Lucifer, es decir, la bruja cree que tiene el poder sobre el mal, pero esta es burlada y solo funge como un medium en el plano terrenal. Pero existe un factor indispensable sin el cual Celestina no puede llevar a cabo su oficio: la utilización de diferentes ingredientes de origen animal, ya sean fantásticos o cotidianos. Cabe señalar que todos los animales que presenta Rojas en la tragicomedia tienen una relación directa con la hechicería y ante todo ayudan a la descripción del personaje de bruja como una realidad en la sociedad medieval y moderna igualmente. Ahora, en la entrada bruja del diccionario de los símbolos dirigido por Jean Chevalier, se aclara que, cito, los propios brujos del África o de otras partes no fingen ser los animales cuya máscara llevan, león, pájaro o reptil. Solo se identifican con el animal por una especie de parentesco simbólico, cuya fuerza entera viene de su propia convicción y de la transferencia realizada sobre ellos de los temores de quienes los rodean. Fin de cita. Es decir, con base en lo anterior, se concluye que toda aquella persona que practique la brujería siempre tendrá que estar en contacto con animales, que ante todo se incluyan dentro del imaginario colectivo en el orbe del miedo y por ende los campos semánticos del mal, la oscuridad y lo nefasto. Celestina no es la excepción en esta relación simbiótica hechicero-animales. A pesar de que no porta consigo alguna criatura en forma de amuleto, imagen o prendedor con ella, salvo la mareja que lleva Melibea para lograr la filocapio, que sería una representación por metaforización de la serpiente, apoyado por el hecho de que está imbuida en el aceite serpentino, resulta ser la casa laboratorio donde se da la relación, en el momento en que por boca de Parmeno se dan a conocer todas las materias primas que Celestina utiliza para la elaboración de perfumes, afeites y remiendo de virgos. Por ejemplo, tuétano de corzo y de garza, untos y mantecas de vaca, de oso, de caballos y de camellos, de culebra y de conejo, de ballena, de garza y de alcaraván y de gamo y de gato montés y de tejón, de ardilla, de erizo, de nutria para afeites y maquillajes y vejiga de animal para remendar los virgos.
Es, por lo tanto, la casa de la alcahueta un lugar repleto en su mayoría de animales, ya sea que solo utilice una parte de estos como la grasa o todo un órgano, la vejiga, y esto a razón de que en la Edad Media la industria cosmética y la medicina, al igual que la hechicería, hacían uso de los animales, ya sea como ingredientes base en polvos para pintar labios, rostro y ojos, o bien como receta para enfermedades y ciertos padecimientos crónicos. Ahora bien, los animales antes mencionados no tienen per se una relación directa con la magia demoníaca que practica abiertamente Celestina. De hecho, no es sino hasta la parte de la descripción de Parmeno de la casa laboratorio de la alcahueta en que aparecen por vez primera, junto con algunas hierbas y piedras, algunos ingredientes animales para remediar amores y ser bien querido, que son huesos de corazón de ciervo, lengua de víbora, cabezas de codornices, sesos de asno, tela de caballo, espina de erizo y pie de tejón. Entonces, el recetario ideológico sobre qué animales y qué partes son las que necesita una hechicera para ejercer su oficio queda totalmente definido en la escena segunda del acto tercero, cuando la vieja solicita a su asistente Elicia lo siguiente para llevar a cabalidad la filocaptio o hechizo de unión de los amantes por medio de un cordón cadena, y cito: pues sube presto al sobrado alto de la solana y vaya acá el bote del aceite serpentino que hallarás colgado del pedazo de soga que traje del campo la otra noche cuando llovía y hacía escuro. Y abre el arca de los lisos y hacia la mano derecha hallarás un papel escrito con sangre de murciélago, debajo de aquel ala de drago a que sacamos ayer las uñas. Mira, no derrames el agua de mayo que me trajeron a confeccionar. Y puesto que el asistente no encuentra los ingredientes, le dice Celestina: entra en la cámara de los ungüentos y en la pelleja del gato negro, donde te mandé meter los ojos de la loba, le fallarás, y vaya la sangre del cabrón y unas poquitas de las barbas que tú le cortaste. Fin de cita. Es en este momento en que el plano semántico cognitivo, con base en que los animales enlistados están relacionados directa o indirectamente con el demonio, actúa como un refuerzo del papel negativo maléfico y su proximidad con el ámbito demoníaco que tiene Celestina. Por ejemplo, la serpiente, el murciélago y el macho cabrío son considerados avatares o manifestaciones en el plano terrenal de Satanás. La sangre de cualquier animal es usual en los ritos de sectas. La loba y el gato negro se relacionan con la oscuridad y de ahí su carácter fatídico en el imaginario. De igual modo sucede con el cuervo, el tecolote o las codornices en el caso del imaginario mexicano. Las codornices son las aves que habitan el Mictlán y están al servicio del dios del inframundo. En el caso del tecolote, también en el imaginario animal mexicano, se considera de mal agüero encontrarse con uno. Finalmente, el cuerpo puede ser o no negativo, puesto que si tomamos la mitología escandinava y nórdica, aparece como ayudante y mensajero de Odín. Sin embargo, los animales que Celestina utiliza son claramente negativos. Y dicho refuerzo semántico cognitivo se debe a que la relación que se da entre Celestina y dichos ingredientes se pone de manifiesto una conjunción entre el significado conceptual y el significado afectivo. El significado conceptual es el significado literal de las palabras, los referentes nombrados por el signo: murciélago, cabrón, alas, ojos. Y el afectivo refiere a las emociones que se expresan a partir de las cláusulas que se emiten, dependiendo, claro está, del contexto situacional en que se enuncia el discurso, oral o escrito. Sin embargo, existen dos factores a considerar a partir de lo anterior. 1. Las connotaciones y significados asociativos suelen variar de individuo a individuo, de época a época y de lugar a lugar. 2. Si el significado afectivo supera en demasía el conceptual, el receptor no podría apreciar en su justa medida el mensaje. Ahora bien, en el caso de la tragicomedia surge lo siguiente. 1. El contexto sociocultural en que escribe Rojas, finales del siglo XV, acepta la realidad de la magia, las brujas y el recurrir a maleficios para obtener el amor, la fortuna o algún otro bien material. 2. Celestina, al ser nombrada como hechicera y bruja, adquiere un significado asociativo negativo, además del que ya poseía por ser alcahueta, que es en cierta medida neutro de valorización. 3.
Los ingredientes animales necesarios para sus maleficios son por su misma naturaleza semánticamente negativos, pues se relacionan todos con lo nefasto y lo fatídico en el imaginario popular. 4. La función que tienen los animales ayuda a moldear el personaje de hechicera al dotarla de un mayor peso semántico negativo. Es decir, Celestina es más bruja por usar partes de animales típicos de la hechicería, pues si usase otros asociados a lo positivo, como el león o la paloma, ya no sería verosímil en la narración,